Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con lo que es introducción a la anatomía, ¿sí? Ya nos alejamos un poco de lo que son las células, ya vimos todo lo que era tejido, así que ahora vamos a ver cuáles son aquellos, primero la definición de qué es la anatomía como una ciencia, ¿bien? Cuáles son los diferentes tipos de anatomía o especializaciones que puede haber dentro de la misma, y después sí, aquellos conceptos generales que nos permiten manejarnos, ¿sí? Y poder entender los diferentes textos y diferentes contenidos que uno puede abarcar desde la anatomía. Como siempre, empezamos con las definiciones. ¿Qué es la anatomía? ¿Sí? La anatomía es una más de las tantas ciencias que tenemos, y en este caso, siempre que uno define una ciencia, la define por su objeto de estudio. En este caso, la anatomía, ¿sí? Estudia las estructuras corporales y las relaciones que hay entre las diferentes estructuras. ¿Sí? ¿De dónde viene el término anatomía? De separar, ¿sí? Separar y nos remite a lo que es disecar. ¿Qué es disecar? Cortar delicadamente las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones, ¿sí? Hay toda una profesión que es ser anatomista, ¿sí? Que son los que preparan hacen los preparados anatómicos, ¿sí? Hacen las disecciones, hacen los libros, ¿bien? Entonces, la anatomía va a estar dedicada fundamentalmente al estudio de la estructura y la morfología de los seres vivos, ¿sí? Después vamos a ver todas las diferentes formas de hacer anatomía que tenemos, ¿bien? Otra cosa que muchas veces, ¿sí? Cuando se dan las materias se da anatomía y fisiología, porque una cosa es entender la estructura, ¿sí? La forma, y otra cosa es entender la función, o sea, cómo eso funciona. Y en la parte de determinar cómo funciona es que tenemos a la fisiología, ¿sí? La fisiología es la que se centra en el análisis de las funciones, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno da la materia, ¿sí? Da anatomía y fisiología, ¿sí? Explicamos, tiene esta forma porque tiene determinada función o esto es lo que va a hacer, ¿bien? Entonces, para que quede todo bien claro, anatomía es la ciencia que estudia las estructuras corporales y las relaciones en las diferentes estructuras, ¿sí? Uno le acopla anatomía al término fisiología, pero fisiología no es lo mismo que anatomía, ¿sí? Fisiología es el estudio de las funciones, el análisis de esas funciones, ¿bien? Vamos a ver entonces los diferentes tipos de anatomía que podemos tener. Bien, acá tenemos anatomía descriptiva o sistemática. Bien, en este caso acuérdense que las palabras nos iban a buchonear un montonazo sobre lo que íbamos a hacer. Si dice que es descriptiva, ¿qué quiere decir? Nos están contando, ¿sí? Describiendo cómo son, en este caso, los aparatos y los sistemas. Entonces, va a ser el estudio de la estructura y la morfología del cuerpo de un ser vivo a través del estudio independiente, ¿sí? De los órganos, aparatos y los sistemas. Porque ¿qué pasa? Nosotros somos un todo, ¿sí? En el cuerpo funcionamos como un todo, ¿sí? Pero sería muy difícil poder explicar si uno no tiene un referente, ¿sí? Si no empezamos a estudiar por sistemas y demás. Entonces, lo que hacemos es lo separamos de manera separada, así mismo que un libro está separado en capítulos, en este caso separamos al cuerpo humano en sistemas, en órganos, en aparatos. ¿Bien? De esa manera es mucho más fácil estudiarlo, explicarlo y prestarle la atención que merece cada una de esas partes. Fíjense, por acá tenemos por un lado lo que es el sistema muscular y del otro lado el sistema esquelético. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. En el cuerpo tenemos las dos, claro que sí, ¿sí? Y están relacionadas también, pero cuando las estudiamos, cuando las presentamos, vamos a ir por parte, ¿sí? Y en este caso, anatomía descriptiva, ¿sí? No hablamos de función, nos centramos más que nada en la descripción de la forma, ¿sí? Es un hueso largo, es un hueso corto, tiene determinada estructura, ¿sí? Después lo vamos a ver sistema esquelético, pero para que sepan, por ejemplo, es un hueso largo, tiene dos epífisis, tiene una diáfisis, tiene una metáfisis, todos estos nombres raros, después vamos a saber qué son, pero esa forma de describirlos, ¿sí? Ponerlos, por ejemplo, en lo que se llama posición anatómica, todo eso es lo que hace la anatomía descriptiva o sistemática, que es la forma en la que nos vamos a centrar también en estudiar ahora más adelante. Y ojo que esto no es lo único que se utiliza. Generalmente no utilizamos a los diferentes tipos de anatomía por separado, sino que desde lo que es el plano educativo vamos mechando diferentes, ¿sí? Tipos de anatomía para construir lo que es la materia.
Otra forma de hacer anatomía es lo que se llama anatomía topográfica, ¿sí? Y esto, si a alguno en el secundario le gustó mucho geografía, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso. Es la separación de las estructuras corporales según se encuentren en zonas o regiones específicas, ¿bien? Entonces piensen un poco como si fuera, porque es topografía, como si fuera de terreno, ¿sí? Si separáramos, bueno, lo que es Argentina, de lo que es Uruguay, de lo que es Chile, de lo que es Brasil, y yo voy a determinar entonces que para poder separar los países delimito una frontera. Y en base a eso yo puedo saber qué está dentro y qué está fuera, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son los animales autóctonos de una región, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de anatomía, ¿sí? Lo que hacemos es separar en esas regiones y se analizan las relaciones de continuidad y de contacto con tejidos y otros órganos. En este caso, por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de continente, estamos hablando de los límites, ¿sí? Lo que están viendo ahí, parece medio raro, es la parte de atrás de la rodilla. La parte de atrás de la rodilla se llama hueco popliteo, ¿sí? Esa parte de ahí, pusieron ese nombre complicado, no le decimos parte de atrás de la rodilla, hueco popliteo, ¿bien? Y en ese hueco popliteo pasan un montón de cosas interesantes a nivel de lo vascular, como contenido, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dan estas regiones para estudiar, ¿sí? Después vamos a poner nosotros principal interés en lo que es la región del pliegue del codo, ¿sí? Por lo menos para ustedes, bueno, lo que es después practicar extracción y demás. El hueco popliteo, ¿sí? Es una región, que estamos usando de ejemplo, ¿bien? Donde marcamos el continente y estamos marcando cuáles son los límites, ¿sí? Y los límites acá se marcan a través de los que son los músculos, ¿sí? Fíjense, tenemos el bíceps femoral, el semitendinoso, ¿sí? El semimembranoso, el gemelo medial y el gemelo lateral, ¿sí? Y eso me van a determinar estos dos triángulos que se me forman en el hueco popliteo. Entonces, si a mí me decían, Tami, decime cuál es el continente o cuáles son los límites del hueco popliteo, yo le tenía que decir, bueno, hacia arriba, ¿sí? En la parte medial, o sea, hacia adentro, igual ahora vamos a ver los términos de comparación, tenemos al semimembranoso y al semitendinoso. Hacia abajo de la parte medial tengo el gastrocnemio o el gemelo medial. En la parte lateral, o sea, hacia externo, arriba tengo el bíceps femoral y hacia abajo tengo el gastrocnemio o el gemelo lateral. Entonces, de esa manera yo describía cuáles iban a ser las delimitaciones de este espacio topográfico anatómico. Y ahora otra cosa es que me preguntaran, Tamara, decime cuál es el contenido del hueco popliteo, o sea, qué corno hay ahí adentro. Y en ese caso yo le decía, bueno, tenemos a la vena poplitea, tenemos a la vena safena externa, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Cuáles son los vasos, las arterias y las venas y demás. Entonces, en este caso separamos en continente y contenido. Y ojo con esto que es anatomía de superficie, porque a veces es muy tentador el tema de poder engancharlo con lo que acabamos de ver recién. Anatomía de superficie, a mí me gusta muchas veces decir la anatomía palpatoria. ¿Qué quiere decir? Es el estudio de las salientes y las depresiones y aquellas estructuras que se pueden palpar a través de la piel. Hay muchas cosas que yo las puedo ver en la parte externa del paciente, ¿sí? Puedo determinar dónde está la clavícula, ¿sí? Puedo determinar, ¿sí? Cuáles van a ser, dónde está el deltoides, ¿sí? Que es un músculo de acá del hombro. Bien, entonces son algunos puntos anatómicos externos que uno utiliza de referencia, ¿sí? Donde está la apófisis sifoides, el reborde costal, etcétera, ¿sí? Ustedes lo van a utilizar, ¿sí? También, fíjense que acá tenemos la parte de lo que es brazo, antebrazo, muñeca y mano, ¿sí? También parte de lo que es el hombro, ¿bien? Y tenemos un montón de relieves. Este tema de la fosa del codo, ¿sí? En la fosa del codo, ¿sí? Yo puedo palpar acá cuáles son las venas, ¿sí? Sé cuál es esa. Entonces, anatomía de superficie es el estudio de las salientes y las depresiones. Acá no describimos qué es lo que tengo adentro ni cuáles son los límites, sino lo que estoy describiendo es lo que puedo palpar, lo que puedo sentir, lo que puedo marcar, ¿sí? Como un punto de referencia a través de la piel. Y después lo que nos queda, ¿sí? Es la determinación de un objeto de estudio en particular al cual nos vamos a enfocar. Por ejemplo, yo le digo osteología. ¿Qué quiere decir?
voy a hacer, ¿se acuerdan logía que era tratado? Osteos son huesos, ¿sí? Entonces voy a hacer un compendio, mi objetivo de estudio van a ser los huesos, ¿sí? Entonces, estas próximas definiciones, ¿sí? Nos van a demarcar qué es lo que me interesa. ¿Me interesa el resto del cuerpo? No, me voy a ocupar solamente de aprender y de estudiar los huesos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de osteología, estamos hablando del estudio de los huesos, que son estos órganos blanquecinos, duros, resistentes y cuyo conjunto constituye el esqueleto. ¿Sí? Entonces sería, bueno, hagamos osteología, que es, me ocupo el estudio de los huesos. De la misma manera, y fíjense que todas estas palabras terminan en logía, tenemos acá artrología. En este caso estamos hablando del estudio de las articulaciones, ¿bien? ¿Qué son las articulaciones? Ese conjunto de partes blandas y duras, ¿sí? Por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos, ¿bien? Entonces, cuando yo quiero estudiar, digo, bueno, ¿cuáles son los tipos de articulaciones? ¿Cuáles son sus movimientos, sus superficies, ¿sí? Las estructuras que están dentro de ellas, ¿sí? Todas las clasificaciones, ¿bien? En ese caso lo que estoy haciendo es artrología. ¿Estoy estudiando otra cosa? No, me ocupo de estudiar articulaciones. Hablamos de miología, estamos hablando del estudio de los músculos y el tejido muscular, ¿sí? Estos órganos que tienen esa capacidad de contraerse, relajarse, ¿sí? Y hacer que yo ponga en movimiento todo mi sistema locomotor, ¿sí? Después, cuando hablemos del sistema muscular, vamos a ver esa clasificación que tenemos en los músculos, por ejemplo, según la disposición de sus fibras, los números de las cabezas, vientre, forma, movimiento, ¿sí? Y eso es todo lo que se ocupa en detalle de estudiar la miología. Hablamos de angiología y en este caso es el estudio específico, ¿sí? De aquellos órganos que están encargados de la circulación de la sangre y de la linfa, ¿sí? La linfa que pertenece también al sistema linfático y sistema, ¿sí? Cardiovascular trabajan en conjunto, entonces se estudian de la misma manera, ¿sí? Entonces, angiología que estudiamos estudiando, ¿sí? Todos los que son los vasos, ¿sí? Las arterias, las venas, los capilares, los vasos linfáticos, ¿bien? Todo eso es lo que a mí me interesaría estudiar en angiología. Entonces, ya habiendo definido qué era la anatomía, cuáles eran las diferentes ramas y algunos de los objetos de estudios que vamos a tener más adelante, vamos a hablar de este tema que es bastante importante, la posición anatómica, porque si empezamos a leer libros que tienen que ver con la materia, o incluso las descripciones que ustedes van a tener más adelante en los powers que vamos a ir desarrollando, vamos a ver que no es al alzar como están descritas las estructuras y demás, sino que todas las descripciones anatómicas las voy a realizar siguiendo lo que se llama una posición de referencia. Esa posición de referencia es la llamada posición anatómica. Porque imagínense que ya es difícil la comunicación, ¿bien? Entonces, si yo tengo que hacer un libro que lo tienen que leer ustedes, lo tiene que leer una persona que trabaja, ¿sí? O que está estudiando en China, que está estudiando en Estados Unidos, ¿sí? Que tiene por ahí, está bien, 25 años, 50, 60, todo el mundo tiene que poder entenderlo de la misma manera, ¿sí? No puedo estar yo tratando de adivinar cómo ese autor está quisiendo decirme que estaba ese órgano, ¿sí? Entonces tengo que buscar algo que son normas, ¿bien? De descripción, entonces yo sé que, bueno, listo, cada cosa que está acá, abra el libro de anatomía que me lo abra, me lo están explicando de la misma manera, en forma de lo que es la posición anatómica. De esa manera no hay lugar a confusiones y todo el mundo puede entender lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cómo se considera la posición anatómica? ¿Sí? Fíjense que lo tienen de referencia a mi amiguito. ¿Sí? Decimos que la posición anatómica se hace con el cuerpo en bipedestación, o sea, parado, ¿sí? Bipedestación en sus dos piernas, ¿sí? Con la cabeza, la mirada y los dedos dirigidos anteriormente, brazos adyacentes hacia los costados del tronco, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, los miembros inferiores, ¿sí? Juntos con ambos pies paralelos y los deditos de los pies que me miren para adelante, ¿sí? Entonces, esta es la posición anatómica. Yo cuando describo el hígado, lo describo como que está acá,
¿sí? Entonces voy a ver de esta manera, ¿sí? Cada uno de mis órganos, de mis aparatos y demás, lo voy a describir desde la posición anatómica, ¿sí? Yo doy anatomía, por ejemplo, cuando los chicos me tienen que describir algún hueso, ¿sí? Bueno, ponerlo en posición anatómica, mostrarme cómo estaría en el cuerpo que esté de esta manera, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, de esa posición anatómica que lo lograste posicionar, y te sirve de esa manera también, ¿sabes para qué? Para poder organizar las estructuras, qué está arriba, qué está abajo, qué está adelante, ¿sí? Qué está para los costados. Entonces, de esta manera vos ya sabes cuáles son tus marcos de referencia en los cuales organizarte y a partir de eso podés empezar a describir todo. Si no, de vuelta, no sé por dónde empezar. Bueno, empezás por la posición anatómica. Y acá seguimos un poco con lo que es el tema, ¿sí? Preponderante en lo que es anatomía, que es el famoso divide y conquistarás. De vuelta tenemos esta separación en regiones o en partes, ¿sí? Dicho así a lo rápido, para poder estudiarlas mejor, ¿sí? En este caso esto lo llamamos regiones anatómicas, ¿sí? Tenemos la cabeza, tenemos el cuello, tenemos el miembro superior, ¿bien? Fíjense que de un lado tenemos miembro superior. Y eso está bueno porque uno cuando lo dice, ya le estás abreviando, le estás dando información acotada a la otra persona. Si yo les digo miembro superior, quiere decir que me estoy refiriendo solamente a lo que puede ser el hombro, el brazo, codo, antebrazo, muñeco, mano. ¿Sí? Descarté por completo el resto de las estructuras anatómicas que conforman un cuerpo, ¿sí? Si yo les hablo del tronco, me puedo estar refiriendo al tórax, al abdomen o la pelvis, ¿sí? Y de vuelta, si yo hablo del tórax, va a tener límites, disposiciones, lo mismo con el abdomen, lo mismo con la pelvis, ¿sí? Me voy a ocupar cuál es el contenido torácico, el contenido abdominal, el contenido pélvico, y de esta manera lo puedo ir separando, ¿sí? Lo puedo ir estudiando y lo puedo ir entendiendo mejor. Después también tenemos lo que es el miembro inferior. Decimos miembro inferior y hablamos de la región glútea, ¿sí? El muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, ¿sí? Y acá ya esto me sirve para decir que, bueno, ahora ya sabemos que no es todo brazo, no es todo pierna, ¿sí? Brazo, ¿sí? Es la parte que está entre el hombro y el codo. Lo que está entre el codo y la muñeca es el antebrazo, ¿sí? Pierna es la parte que está entre la rodilla y el tobillo, ¿sí? La parte que está entre, ¿sí? La rodilla y el glúteo es el muslo, ¿sí? Entonces yo digo, me duele la pierna, es la parte de abajo, me duele el muslo, es la parte de arriba, ¿sí? Esto es porque, bueno, vamos aprendiendo y teniendo lenguaje, ¿sí? Más científico, ¿sí? Más técnico, ¿sí? Entonces yo sucede si les digo, bueno, antebrazo, ¿sí? Bueno, si le digo brazo, ¿sí? Y esto me da lástima no poder tenerlos en persona porque si no es un buen ejercicio. Si bueno, señalame dónde está el antebrazo, dónde está el brazo, dónde está la pierna, dónde está el muslo, porque de vuelta estamos como muy condicionados a que brazo es todo, pierna es todo. ¿Bien? Entonces, bueno, volviendo a lo que es el eje, tenemos estas regiones anatómicas, ¿bien? Que de vuelta tenemos con su funcionalidad el poder separar, ¿sí? El cuerpo en fracciones que son fáciles de aprender, de estudiar, de comprender, ¿bien? Y además que nos van a ubicar a nosotros cuando le queremos dar información a otra persona en un ámbito particular. Si yo le digo, bueno, quiero estudiar, tengo un dolor en el tórax. Bueno, ya sabes qué parte del cuerpo es el tórax. No me vas a venir a revisar el dedo gordo del pie, porque ahí no tengo el problema, lo tengo a nivel de acá, de este compartimiento, ¿sí? Superior del tronco. ¿Bien? Entonces, estas regiones anatómicas están buenas en cuanto a la partición de estudios y en cuanto a las referencias. Y seguimos con el mismo eje de estudio. Se van a cansar de escucharme separar cosas. En este caso estamos hablando del esqueleto, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de algo en particular, ¿bien? Y incluso acá, para poder entenderlo y estudiarlo mejor, lo separamos en dos partes. Separamos en lo que va a ser el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, ¿sí? Acá me gusta, yo siempre se los digo de la misma manera, yo tenía un problema cuando era chica con el tema de las Barbies, y era como una potencial asesina en serie, ¿sí? Se ve que bueno, me salió por la salud, y bueno, canalicé para este lado. Pero me encantaba desarmarla, ¿sí? Me venía a buscar mi mamá y tenía un brazo de la Barbie por un lado, la pierna por el otro, un desastre.
Pero eso me sirve ahora para poder explicarles esto, ¿sí? Toda esa parte que yo le podía separar, ¿sí? Todo lo que era el miembro superior y el miembro inferior, es lo que me constituye el esqueleto apendicular, ¿sí? Apéndice, ¿sí? Nuestros brazos, ¿sí? Todo el miembro superior, el miembro inferior, todos esos son apéndices. Entonces fíjense que acá tenemos, y ojo que dentro del esqueleto apendicular incluimos a la pelvis, ¿sí? Entonces tenemos a todos los huesos que constituyen el miembro superior y a todos los huesos que constituyen el miembro inferior, incluyendo lo que va a ser la cintura escapular, que es la parte de arriba, ¿sí? Y la cintura pélvica, que es la parte de abajo. ¿Bien? ¿Y qué nos deja eso? Lo que es el esqueleto axial. Estamos hablando del cráneo, estamos hablando de todo lo que es la columna vertebral, la caja torácica, ¿sí? Que está compuesta por lo que es el esternón y las costillas, ¿sí? Todo eso es el esqueleto axial. Fíjense, axial, central, ¿sí? Yo separo eso, me lo saco y se me desarman todo lo que son las partes apendiculares, ¿sí? Yo digo, bueno, le estoy encachutando los brazos y las piernas, miembro superior y miembro inferior, directamente a este tronco de la Barbie, ¿sí? Entonces, apendicular, todo lo que yo podría sacar, y lo que me queda en el medio es axial. Y ahora, de vuelta, vamos a verlo, obviamente, no hablando de la Barbie, sino de lo que es propiamente dicho cada una de estas partes. Bien, fíjense, acá tenemos separados lo que es el esqueleto axial en la izquierda y el esqueleto apendicular a la derecha. Ojo acá con las referencias, porque en el dibujo pasado, ¿sí? La diferencia en los dos tonos de color era para que en un mismo dibujo entendiéramos qué era lo axial y qué era lo apendicular. Acá la parte que está en grisecito, ¿sí? Es la que me está haciendo como el foco de referencia, ¿sí? Entonces, acá lo que está en gris, ¿sí? Es el esqueleto axial en la izquierda y lo que está en gris es el esqueleto apendicular en la derecha. ¿Bien? Ojo con eso de no confundirse y pensar que son las mismas referencias de colores que en el gráfico anterior. Este es otro gráfico diferente. ¿Bien? Y fíjense lo que les decía acá. En el esqueleto axial que tenemos a la cabeza, que está compuesta por lo que es el cráneo y lo que es el macizo facial, o sea, lo que es la cara, ¿sí? Después tenemos lo que es el higoides, ¿sí? Los huesecillos del oído, la columna vertebral y esto que era la caja torácica, el esternón y las costillas, como les había dicho, ¿sí? Y por otro lado, en lo que es el esqueleto apendicular, tenemos la cintura escapular, ¿sí? Que estamos a lo que es la clavícula y la escápula, ¿sí? Miembro superior, que tenemos a el húmero, el cúbito, el radio, ¿sí? A los huesos del carpo, ¿sí? A los metacarpianos y a las falanges, que serían nuestros dedos, ¿sí? Tenemos huesos de carpo, metacarpo, ¿sí? Y todos esos huesos que nos forman parte de la muñeca, la mano, ¿bien? Y los dedos. La cintura pélvica, ¿sí? Que son estos dos huesos grandes que son los coxales, y el miembro inferior donde tenemos fémur, ¿sí? La rótula, que es ahí lo vemos en la región de la rodilla, peroné, tibia, y de vuelta los que me van a formar todo lo que es el tobillo, el pie y los deditos del pie, que son los tarsianos, metatarsianos y las falanges, ¿bien? Entonces, todo eso nos hace un montón de huesos. A mí me va a interesar que ustedes me puedan decir cada uno de estos huesos en particular. No, en este momento no es lo que me interesa, pero sí que me pueden identificar cuál es el esqueleto axial y cuál es el esqueleto apendicular. ¿Bien? Bien, acá seguimos con algunos conceptos generales de anatomía. Van a ver que mucho de esto es preparar los cimientos para entendernos cuando estamos hablando de este lenguaje de anatomía, ¿sí? Entonces vamos a ver siempre el tema de las referencias, saber dónde estoy parado, saber desde dónde lo estoy describiendo, es sumamente importante para la anatomía, ¿bien? Entonces, todos estos conceptos generales me llevan a poder dar esa base para poder seguir entendiendo más adelante. Bien, una de esas cosas que se utilizan, ¿sí? Es la planimetría. Bien, cuando hablamos de los planos, son superficies imaginarias que utilizamos para dividir al cuerpo. Yo esto les digo siempre muy mórbidamente, les digo, imagínense, tipo película de terror, que tengo un hacha y me están separando el cuerpo en pedazos, ¿sí? Entonces tenemos el plano sagital, ¿sí? Es un plano que va a pasar
longitudinalmente, o sea, atravesando verticalmente todo el cuerpo, y me lo va a separar en derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, esperen que voy a poner acá la flechita esta. ¿Dónde está? Ahí está, puntero. ¿Sí? Entonces, este que está acá es el plano sagital, ¿sí? Entonces, imagínense que esta soy yo y esto, ¿sí? De vuelta, muy bien mórbido. Es como, no sé si vieron Destino Final, ese que le aplasta al chico una cosa esa entera de vidrio. En este caso, en vez de que se rompa el vidrio, ¿sí? Me atraviesan con ese vidrio, así en el medio, pasándome por la nariz, y me están separando en derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, ese plano es el sagital. El plano sagital me está separando, ¿sí?, de derecha a izquierda de forma longitudinal a través del cuerpo. ¿Bien? Después tenemos el plano coronal, que es este que está acá, ¿sí? En este caso, esa lonja de vidrio me atraviesa perpendicular al plano medio, ¿sí? Y me está separando en una porción que va a ser anterior o frontal y otra que va a ser posterior. Entonces, imagínense que ahora me voy a filmar, chicos, para que me vean pegándome en la frente con la mano y que entiendan lo que les digo con esto, ¿sí? Entonces, este plano coronal, ¿sí?, atraviesa de esta manera, ¿sí? Y me está separando esta parte que está acá adelante de la parte que está atrás, ¿sí? Entonces, me está separando lo que sería mi frente, ¿sí?, de la parte posterior o parte dorsal. Y el último que tenemos es este plano axial, ¿sí? Este plano es transversal, atraviesa el cuerpo en forma perpendicular tanto al plano medio como al plano coronal y me separa en una región superior y en una región inferior. Fíjense que acá se ven re bien el tema de los planos de esa distribución. Igual ya les grabé el video y hoy se los paso por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, este es el plano sagital, ¿ven? Que es igual, viene paralelo a lo que es el plano medio, ¿sí? Lo puedo utilizar para separar el cuerpo en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Lo puedo utilizar acá, por ejemplo, para la mano, ¿sí? Puedo tener el plano medio del pie. Lo puedo usar donde yo quiera, ¿sí? Después también tenemos los planos que son parasagitales. Si yo hago todos cortes siguiendo esta disposición, son paralelos al plano sagital. Acá tenemos el coronal, ¿sí?, o también llamado plano frontal. Bien, fíjense cómo me separa la parte anterior de la parte posterior, o ventral y dorsal, ¿sí? Y acá tenemos el plano axial, o también llamado plano transverso, que me está separando el cuerpo en una región superior y una región inferior, ¿sí? Y acá abajo tenemos utilizado de vuelta este plano coronal, por ejemplo acá en los pies, ¿sí? Entonces estos planos se pueden utilizar en diferentes partes del cuerpo, obviamente que de vuelta, ¿qué está haciendo este muchacho de la foto? Está en posición anatómica, fíjense en bipedestación, mirada al frente, manos hacia los costados, ¿sí? En el medio les pongo ese video del que les estaba hablando para que me vean, ¿sí? Se estoy grabando desde la guardia, así se entiende lo que estaba diciendo y les puedo hacer las pantomimas de las manos sagital, que siempre hago de forma y presencial. axial. ¿Bien? Cuando hablamos del plano sagital, es aquel que si esta mano fuera ese plano de vidrio que nos separaba, ¿sí?, me pega de esta manera y me separa en izquierda y derecha, ¿sí? Si fuera coronal, me pegaría acá, tácate, y me separaría en anterior y posterior. Y si fuera axial, me pegaría acá y me separaría en lo que está arriba de lo que está abajo, superior e inferior, ¿sí? Entonces tenemos tres planos, coronal, axial y sagital. Sí, la forma en que los decimos no tiene ninguna relevancia, puedo decir uno primero, después el otro, ¿sí? Sagital es el que es longitudinal, ¿sí? Me va a separar en el hemisferio derecho e izquierdo. Después tenemos el coronal, ¿sí?, que es transversal al plano sagital, ¿bien? Y que me va a separar en anterior y posterior, o región ventral y región dorsal, depende de cómo lo quieran decir. Y después tenemos el axial, ¿sí?, que ese es perpendicular a los otros dos planos, ¿bien? Y que me separa en superior e inferior, ¿sí? Entonces ahí tenemos de vuelta los tres: sagital, coronal y axial. Bien, otra cosa que tenemos son los ejes, ¿sí? Los ejes son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo. Y siguiendo con toda esta línea mórbida que hemos presentado hasta ahora, imagínense, anteriormente me he cortado en completa con algo que me atravesaba. Acá es una jabalina que me están clavando, ¿sí? Entonces, el eje antero-posterior es esta línea que está acá. Denme 2 segundos igual que voy a poner acá el puntero.
Ahí estamos. Este que está acá es el eje anteroposterior, también llamado dorso ventral. Fíjense que es una línea que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás o de detrás hacia adelante. Eso es indistinto como lo decimos. ¿Bien? Y de vuelta, tiene dos partes en su trayectoria que van a ser anterior y posterior o ventral y dorsal. Después tenemos este, que es el eje latero-lateral, ¿sí? O izquierda-derecha, ¿sí? En este caso estamos atravesando, ¿sí? Es una línea que va de un lado a otro del cuerpo y nos separa también en lo que va a ser medial y lateral, ¿sí? Después tenemos el eje longitudinal, que es eje longitudinal o cráneo caudal. Cráneo en la cabeza, caudal de la cola, ¿sí? Este va entonces de arriba hacia abajo y se va a diferenciar en superior e inferior o craneal y caudal, ¿sí? Entonces teníamos tres planos, coronal, sagital y axial, y tenemos tres ejes, antero-posterior, latero-lateral y longitudinal. Bien, acá tenemos todos términos que van a ser de comparación y de descripción también. Comparación, ¿por qué? Porque generalmente tenemos términos que son opuestos. Si yo le digo anterior, ustedes me pueden decir posterior o ventral, dorsal, ¿sí? Entonces, anterior, sí, obviamente, se aproxima al lado ventral, al vientre, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la disposición del tórax, este hueso plano que tenemos acá en el medio es el esternón. Y por detrás de él está el corazón. Entonces decimos el esternón es anterior al corazón, ¿sí? Y el corazón lo tenemos adelante de la columna, entonces el corazón es anterior a la columna, ¿sí? Y si queremos decir posterior, decimos al revés, ¿sí? El corazón es posterior al esternón o la columna es posterior al corazón, ¿sí? Son formas de vuelta de ubicarnos, algo que va a ser muy importante en lo que es anatomía, ¿sí? Sobre todo esta parte de descripción, es poder posicionarnos de tal manera que se entienda de qué estamos hablando, de qué parte estamos hablando. Esas referencias, ¿sí? De comparación son muy importantes. ¿Sí? Entonces yo ya sé que tengo corazón, columna y esternón y que los puedo alinear en una región particular, ¿sí? Y esta forma en que estoy describiéndolo me da más información para saber, ¿sí? Si yo tengo que identificarlo en un preparado, por ejemplo, dónde está. Bien, acá tenemos más términos de comparación. Fíjense, superior e inferior, ¿sí? También puede ser llamado superior o cefálico, inferior o caudal, ¿sí? En algunos casos le pueden decir podal también, ¿sí? Superior entonces es que se está aproximando a dónde? A la cabeza. E inferior o caudal se aproxima a dónde? A los pies, ¿sí? Entonces arriba y abajo, ¿sí? Me está dando la posibilidad de describirles, ¿sí? Está más cercano que el corazón está arriba del estómago, entonces el corazón es superior al estómago. En cambio, el estómago es inferior al corazón. Después tenemos estos términos que se usan un montón, que son medial y lateral, ¿sí? Medial es próximo al plano medio. El plano medio es este que está acá. ¿Ven que dice línea media? ¿Sí? Bien, 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 bien acá, acá. Este que está ahí. Entonces, si yo me acerco a la línea media, este es el plano medial. Y si me alejo, voy a estar hacia lo que es lateral. Entonces puede llamarse interno y externo. Fíjense que dicen, me acerco al plano medio, es medial, me alejo al plano medio, es lateral. ¿Sí? El quinto dedo, ¿sí? Se encuentra en la cara media de la mano. El primer dedo se encuentra en la cara lateral de la mano. De vuelta, esto es en posición anatómica. El primer dedo es este y está en la parte lateral externa, y el quinto dedo es el meñique y está en la parte medial. De vuelta, fíjense en lo importante de la posición anatómica. Esta muchacha está en posición anatómica. Y esto me permite que todos estos términos de comparación, ¿sí? Y de posicionamiento tengan significado. Si yo estoy sentada, ¿sí? O estoy doblada, estoy dándole las espaldas, o no estoy haciendo eso con las manos y con los pies, obviamente si lo van a describir de esa manera, si tienen las manos dadas vuelta, ahí el primer dedo y el quinto dedo no están como lo estamos describiendo ahora, ¿sí? Entonces, de vuelta, la importancia de conocer que esta es la posición anatómica. Bien, acá tenemos otra vez más términos comparativos, fíjense en proximal y distal, ¿sí? Proximal y distal ¿a qué? Al tronco, ¿sí? Lo que esté cercano al tronco, ¿sí? O a la línea media, ¿sí? Y lo que esté distal, lo que está lejos a eso. Entonces, fíjense, extiendan lo que es, ¿sí? Brazo ante brazo, ¿sí? Mírense la palma de la mano. Entonces, el codo es proximal, ¿sí? Y la palma de la mano es distal,
¿sí? Por eso dice ahí, el codo es proximal a la muñeca y la muñeca es distal del codo, ¿sí? Fíjense en qué está más cerca o más lejos de lo que va a ser la línea media de ustedes, ¿bien? Otra cosa que tenemos es superficial y profundo, ¿sí? Superficial próximo a la superficie, ¿sí? Y después profundo alejado de la superficie, ¿bien? Por ejemplo, eso es lo que tenemos con los músculos y los huesos, ¿sí? Los músculos del brazo son superficiales y el hueso que tenemos acá en el brazo, ¿sí? Se llama húmero. Entonces el húmero es profundo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los músculos. Y eso, chicos, es importante que lo tengan en cuenta, que uno en las comparaciones lo hace esto con respecto a lo otro, ¿sí? Y después tenemos externo e interno, que es muy parecido a medial y lateral, ¿sí? Externo hacia el exterior, ¿sí? E interno hacia el interior, ¿sí? Y esto pasa que a veces también se utiliza para lo que está afuera y lo que está adentro, ¿sí? Por ejemplo, el pabellón auricular, que es toda la parte esta carnosa donde ustedes se hacen, ¿sí? Los aritos, ¿sí? Es exterior al oído medio que está adentro, ¿bien? Internos son los ojos, por ejemplo, los ojos están dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? Entonces ahí también se utiliza de esta manera externo e interno, ¿bien? Después hay otros términos que en este caso nos están hablando de la relación que tienen dos estructuras, ¿sí? Por ejemplo, ipsilateral o contralateral. Cuando hablamos de ipsilateral, quiere decir que están del mismo lado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Dani está... Perdón, chicos, estoy grabando en el trabajo y recién me hicieron una pregunta a mis compañeros. Entonces volvemos a esto. Ipsilateral y contralateral, ¿sí? Cuando hablamos de algo que es ipsilateral, quiere decir que estamos del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado del cuerpo o del mismo lado que otra estructura. Por ejemplo, el pulgar está derecho, es ipsilateral con el halus derecho. ¿Qué es el halus? El dedo gordo del pie, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Están del mismo lado de la estructura. Ahora, contralateral, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las dos manos, mano derecha y mano izquierda. Existen en lados opuestos, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? O en relación a una estructura, ¿bien? Después tenemos inferomedial, supralateral, ¿sí? Esas son, de vuelta estamos utilizando dos indicaciones, las estamos uniendo para ir directamente con una sola palabra y dar indicación de dónde está esto, ¿sí? Por ejemplo, superolateral, ¿sí? Está hacia arriba, hacia la parte superior, pero alejado del plano medio. Y lo contrario que sería inferomedial. Estamos hablando de que es algo inferior, o sea, más cercano a los que son los pies, y además cercano al plano medio, ¿sí? Como ejemplo, fíjense, en superlateral tenemos al hombro, ¿sí? La región está superior, sí, está cercano a la cabeza. Y el lateral, sí, está alejado de lo que es la línea media, ¿bien? Y las costillas, por ejemplo, la parte anterior de las costillas, ¿sí? Son, ¿sí? Inferomedial con respecto a lo que podemos hablar del hombro, ¿sí? Están por abajo, ¿bien? Y además están hacia la línea media, ¿bien? Entonces acá tenemos proximal distal, superficial con profundo, externo e interno, ipsilateral, contralateral y supralateral e inferomedial como otros términos de comparación. Bien, acá lo que tenemos son términos de movimiento, ¿sí? Empecemos con flexión-extensión y después hablamos qué es eso de dorsiflexión que está ahí abajo, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de flexionar algo, ¿sí? Estamos hablando de doblar una estructura o de reducir el ángulo entre porciones del cuerpo. Por ejemplo, estoy reduciendo el ángulo entre mi brazo y mi antebrazo, como está haciendo acá esta imagen, ¿sí? Fíjense, acá está extendido, ¿sí? Entonces, cuando lo flexiono, estoy reduciendo ese ángulo, ¿sí? Este es el antebrazo y este es el brazo. ¿Reduje el ángulo que había entre estas dos? Sí. Cuando yo vuelvo a la normalidad, si enderezco o aumento el ángulo entre esas dos partes del cuerpo, lo que estoy haciendo es extensión, ¿sí? Fíjense en cómo siguen acá el tema de las flechas. Acá estoy haciendo flexión y extensión a nivel de lo que es el tronco, ¿sí? Flexión y extensión de la rodilla, flexión y extensión del cuello. Y lo que llegamos acá es al tema de los pies. Los pies no lo hacen de la misma manera que el resto del cuerpo, entonces acá estamos hablando de flexión plantar, ¿sí? Que es la parte de cuando ponemos los deditos para abajo, y de dorsiflexión, que va a ser la flexión del pie sobre el tobillo, ¿sí? Esto que están viendo para arriba, cuando uno, ¿sí? Hace el pie para arriba con el talón, ¿sí?
Fíjense en lo que están haciendo acá. Bien, entonces flexión plantar y dorsiflexión son términos de movimiento específicos del pie. Después tenemos, ¿sí? Flexión y extensión, son movimientos opuestos. Bien, flexión, reducción del ángulo entre porciones del cuerpo y extensión es aumentar el ángulo entre porciones del cuerpo. Bien, acá tenemos ya los últimos, ¿sí? Términos de movimiento. Bien, abducción y aducción, ¿sí? Se los digo juntos porque estos son justamente dos acciones contrarias. Yo para exagerarse les digo abducción y aducción, así de esta manera, ¿sí? No se me confunden porque son muy parecidos, ¿bien? Tienen que ver con acercarme o alejarme del plano medio. Abducción es alejamiento del plano medio, mientras que aducción me estoy acercando. Fíjense que lo estamos viendo acá, ¿sí? Me alejo el miembro superior del plano medio, estoy haciendo abducción. Cuando lo acerco, estoy haciendo aducción, ¿sí? Y acá lo vemos también con el tema de los dedos de las manos, ¿sí? Si yo estiro los dedos de la mano y los separo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es abducción. Y si lo junto todos, chiquitito, y tengo la palma de la mano como saludan las princesas, ¿sí? De esa manera estoy haciendo aducción, ¿sí? Después tenemos lo que es el movimiento alrededor del eje longitudinal. A esto lo llamamos rotación, ¿bien? Y lo que hay es rotación, ¿sí? Hacia medial o rotación lateral, que fíjense que lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Con lo que es, ¿sí? El miembro superior, ¿bien? Estoy haciendo rotación medial, ¿sí? Y rotación lateral, ¿bien? Y después está esto que es, ¿sí? Pronación y supinación, ¿sí? Esto tiene que ver con la rotación medial del antebrazo y de la mano, ¿sí? Yo siempre lo digo de la misma manera, ¿sí? Para pronación, ¿sí? Es besame el anillo. Y supinación, dame una moneda, ¿sí? Besame el anillo, dame una moneda. Es como el mendigo, ¿sí? Y el señor feudal, ¿sí? Entonces, pronación, besame el anillo. Esta que está acá. Y supinación, me das una moneda, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pronación, la palma mira, ¿sí? Hacia atrás o hacia abajo, ¿sí? Y la otra mira, ¿sí? En supinación mira hacia adelante. Este de hacia atrás y hacia adelante tiene que ver en referencia con posición anatómica. Si lo estamos viendo acá, ¿sí? Supinación, la palma mira hacia arriba y pronación, la palma mira hacia abajo. Pero como lo tienen descrito acá, es como está correcto en base a lo que es la posición anatómica. Y el último, ¿sí? Este está buenísimo cuando se hablan de las articulaciones, por ejemplo, ¿sí? Que se significa circunducción. ¿Qué circunducción? Es la combinación básicamente de todos los otros movimientos, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, esta articulación puede hacer flexión, extensión, abducción, rotación, la forma de resumirme todo eso es que hace circunducción, ¿sí? Que es esto que están teniendo acá, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que tenemos es circunducción del miembro superior. Está combinando flexión, extensión, ¿sí? Todo lo que es separación y lo que es aproximación. Bien, entonces ya con esto ya vamos a terminar más que nada de esto y seguimos con ahora sistema esquelético. Bueno chicos, y eso fue todo lo que corresponde a introducción a la anatomía. Como siempre, no se queden con dudas, lo que necesiten me lo hacen saber, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase.